De Foro Económico Popular, y hoy vamos a hablar un poco de un análisis histórico sobre dos aspectos. Uno, un homenaje a Nikolai Ivanovich Vavilov, ¿verdad? Y después el siguiente tema, eh, sobre los 100 años de la Revolución Rusa y el proceso posterior a la Guerra Civil, que fue la NEP, que hoy en día, vamos a decir, tiene variantes en China y en Vietnam, donde más o menos se busca de alguna forma desarrollar ya un estado más avanzado de un país con un gobierno socialista y con una economía controlada ya en un porcentaje considerable por sectores capitalistas, vamos a decir. Evidentemente, la Revolución de Octubre de 1917 triunfa, pero el país no queda totalmente controlado. Solamente algunas ciudades principales tenían, vamos a decir, el gobierno del señor Lenin tenía el control. Entonces, evidentemente, desde 1917 a 1919 se da el proceso de la Guerra Civil, donde el Ejército Rojo, organizado por Trotsky, vamos a decir, consigue controlar el restante del país, que estaba bajo control de los contrarrevolucionarios, ¿verdad? Especialmente las milicias blancas, vamos a decir. Evidentemente, posterior a eso se da un levantamiento en la base naval de Kronstadt en 1921, y entre los pedidos del levantamiento de Kronstadt, piden ellos darle la libertad a los sectores campesinos para poder hacer comercio entre ellos, porque hasta 1919, durante el proceso de la Guerra Civil, se implementó unas medidas draconianas del comunismo de guerra, lo que hacían, por ejemplo, procesos de confiscación de animales, de cosechas, y eso tuvo un efecto a nivel urbano, ya que escasearon todos los productos. Además, los niveles de producción industrial descendieron a niveles, vamos a decir, de producción más o menos a niveles de el año 1913, más o menos. Entonces, evidentemente, la economía rusa tuvo, posterior al proceso de la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre, un decréscimo impresionante de la producción industrial y agraria, ya que este país era un país totalmente agrario, y en algunas ciudades había un cinturón industrial desarrollado, y también la industria petrolífera, que era la principal, que movía todo el crecimiento de la economía, estaba totalmente, vamos a decir, destruida posterior al proceso de la Guerra Civil. Entonces, el gobierno de Lenin toma una medida extraordinaria de permitir una cierta economía, en el cual se permite el intercambio de bienes y productos fuera del sistema socialista que se empezó a desarrollar posteriormente. Ya en el año 1929
con el primer plan quinquenal ya bajo el control, estando en el gobierno, Joseph Stalin. Yo quería nomás analizar, ¿verdad?, que este propósito o este proceso de la nueva política económica permitió la recuperación económica del Estado soviético, y donde se produjo un proceso de crecimiento extraordinario que vino de parte del desarrollo de la normalización de la producción agraria. Y entre estas personas, vamos a decir, ese proceso revolucionario tuvo un personaje fundamental que fue Nikolai Ivanovich Vavilov. Nikolai Ivanovich Vavilov fue un brillante botánico y ingeniero agrónomo, que fue el director en 1919 del Instituto Botánico de Leningrado. En realidad, en el año 1919 se constituyó ese instituto, y a partir de ese momento él empezó a viajar por varias partes del mundo, donde había recolectado más de 200.000 espécimes en los 5 continentes. Y estos especímenes de las diversas variedades agrícolas fueron, vamos a decir, de alguna forma otra vez enviados a las diversas estaciones experimentales que se tenían en la Unión Soviética. Evidentemente, Nikolai Ivanovich Vavilov, ya en el año 1936, el gobierno de Joseph Stalin había promocionado a otro personaje perverso como Trofim Lysenko, y bueno, entonces cae en desgracia Vavilov, ya debido a su origen, vamos a decir, de origen burguesa. Entonces eso causó de que Vavilov entre en desgracia, sea condenado a muerte, pero su pena sea conmutada, y él muere en el año 1941, vamos a decir, en los gulag de Siberia, ¿no? Entonces, evidentemente, él fue un gran crítico del gran plan de Stalin, que era un plan puramente de connotación política antes que científica. Entonces, Vavilov, él pensaba en la selección de las especies y de los mejores especímenes para poder, vamos a decir, distribuir a los productores. Evidentemente, a partir de ese momento, el lysenkismo fue cobrando fuerza, especialmente ya a partir de los años 30 en los Estados Unidos, con Henry Wallace, que fue el vicepresidente de la República de Franklin Delano Roosevelt, en el cual, por ejemplo, él creía en el desarrollo de nuevas variedades híbridas, que, vamos a decir, fue la base con la utilización del desarrollo de productos, vamos a decir, fitosanitarios o fertilizantes, en la que fue llamada la Revolución Verde. Posteriormente, en la década del 70, con el desarrollo de especialmente los biólogos Watson y Crick, que descubrieron el ADN, evidentemente, y especialmente en 1973, cuando se descubrió el código genético, evidentemente eso causó el desarrollo de, especialmente en las grandes universidades estatales de Estados Unidos, el desarrollo de las especies desarrolladas en laboratorio, que son las especies de variedades transgénicas.
Y evidentemente todo eso no es nada más que la reproducción del licenquismo, y el licenquismo más o menos fue adoptado en la década de los 90 y 2000, en el cual se impuso las variedades transgénicas de soja, de maíz y de canola, especialmente en América Latina, en nuestros países latinoamericanos, la soja transgénica. Y bueno, entonces por supuesto, evidentemente muchas veces estos experimentos políticos terminan siendo adoptados por el sistema free trade de comercio que impuso, vamos a decir, el monopolio de las empresas Monsanto, Novartis y Bayer, ¿verdad? Evidentemente eso anteriormente en la Unión Soviética el monopolio estatal de la producción, del almacenamiento y la exportación de los granos, que fue, vamos a decir, la base de la primera colectivización del año 1929, cosa a que Nikolai Ivanovich Vavilov se opuso, pero Stalin tenía su ahijado, un gran científico también de fama internacional, especialmente en la fundamentación de los principios de según Jean-Baptiste Lamarck, ¿verdad? Y bueno, evidentemente el licenquismo tuvo consecuencias nefastas en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en Cuba, donde fueron aplicados así en forma, también en algunos países del África, donde se produjeron hambrunas, y se prácticamente desaparecieron la utilización de las variedades locales, que son frutos de la selección de siglos y de milenios en la agricultura. Entonces queríamos nomás nosotros tomar, vamos a decir de alguna forma, recordarnos un poco lo que fue un poco la NEP, y recordarle a Nikolai Ivanovich Vavilov por su lucha como científico que le llevó a la muerte en los fríos Gulag de Siberia. Entonces, Foro Económico Popular vuelve con otros temas de interés. Adiós.